estuvieron demandándolo a Dios. Y no solo son 3, en el mundo hay más. Hay muchas personas que han demandado a Dios y lo han llevado a la corte. Eso fue la semana pasada. Hoy vamos a mirar el segundo sermón. Hoy vamos a ver ahora, y si Dios no existiera, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría? ¿Qué nosotros podemos hacer? Así que tomo como base, abran conmigo sus Biblias, Hechos, capítulo 17, el verso 16 al verso 31, y lo tenemos en la pantalla. Por esta vez vamos a leer todos esos versículos. Por esta ocasión, normalmente tomo solamente 2, 3 versos y los leemos, pero esta ocasión vamos a leer todos. Lo tenemos en la pantalla. Vamos a leer juntos, ayúdenme, 1, 2 y 3. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Tremendo. Vamos al verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar, un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él o que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da todos o toda vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos, y en él nos movemos, y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, refiriéndose a Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Palabra de Dios, increíble. Hemos leído muchos versículos. Aquí, esta es una historia maravillosa. Aquí Pablo estaba en Atenas, y Atenas era una ciudad que estaba saturada de muchísimos ídolos y de muchos templos. Los historiadores dicen que esta ciudad de Atenas en esta ciudad vivían más estatuas de idolatría que personas. Habían más, ojo con esto, habían más
estatuas e imágenes que personas de carne y hueso. Es increíble. Y Pablo estaba en ese ambiente tremendo. Entonces, cuando lo llevaron al Areópago, que es un lugar, era una colina, el Areópago, una colina donde se discutían temas jurídicos, se discutían temas religiosos, se discutían temas filosóficos, y aquí este consejo lo lleva a Pablo para discutir acerca de Dios. Y este Areópago era una élite intelectual, eran puros PhD en este caso, para parafrasearlo, que regulaba el pensamiento público y manejaba cómo debía de pensar las personas de la ciudad. Ese era este consejo. Había mucha manipulación. Y Pablo es invitado allí, tremendo. Pablo va también con su PhD. Tenía más PhD que cualquier persona hasta el día de hoy. Pablo, el apóstol Pablo, lo llevan para tratar con las personas que manipulaban el conocimiento y los pensamientos de las personas. Y ojo con esto, pero lo llevan no para predicar libremente, sino para ser evaluado. Lo llevan para que Pablo predique y luego ser evaluado y clasificar esta predicación, y de tal manera que este consejo del Areópago pueda manejar como ellos ven conveniente todo el discurso, todo lo que se había dicho, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes ven allí, hay una parte, si pasamos a la parte de atrás, dice que había una inscripción. Este pueblo era muy idólatra, este pueblo adoraba a Dios de manera distorsionada, etcétera, etcétera. Pero él en esa ciudad va mirando varios letreros que mencionan a los diferentes tipos de dioses que tenían, pero había un letrero que decía al Dios no conocido, esa parte que ustedes ven allí. Y yo estaba investigando si era real esa inscripción que dice la Biblia. Y encontré en la investigación que sí, es una inscripción real que decía literalmente al Dios no conocido. Como en ese tiempo había muchísima idolatría y la cultura griega adoraba todo tipo de dioses, tenían letreros, cada dios tenía un letrero y cada persona podía adorar al Dios que quisiera, pero había otro letrero que es la inscripción que está allí que decía al Dios no conocido. Y habían personas que adoraban a ese Dios no conocido, se iban a ese altar, porque habían muchísimos altares para adorar los diferentes tipos de dioses que usted quisiera. Entonces, dice Filón de Alejandría, es un historiador del siglo I, II, III, mencionan que altares dedicados a dioses desconocidos en Atenas existían en diferentes ciudades griegas. Ahora, ¿es real la inscripción? Es real. Y Pablo utiliza esa inscripción, ojo con esto, ¿para qué? Para tomar como punto de partida o como contacto de partida cultural para hablarle de ese letrero que ellos tenían al Dios no conocido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenían varios altares con diferentes dioses que aparentemente los conocían, dioses griegos, pero al Dios no conocido? ¿Saben por qué? Porque la ciudad era demasiado, como vimos al inicio, vemos que son demasiados religiosos. Tenían miedo a los dioses griegos de que si algún dios se les pasaba, los iban ellos a ser castigados. Iban a ser muertos incluso. Entonces, para asegurarse de que no dejen al lado a ninguno de los dioses, pusieron ese letrero, al Dios no conocido, porque tenían tanto miedo a los diferentes dioses. Y Pablo usa esa inscripción como un punto de contacto cultural, no para afirmar que ya conocían a Jehová, sino para introducir al verdadero Dios, a Jehová Dios de los ejércitos, al cual nosotros adoramos, al que Pablo adoró y hoy nosotros estamos adorando. Entonces Pablo utiliza este letrero para introducir su mensaje y hacer conocer al verdadero Dios que ellos ignoraban sin saberlo. Por eso tenían la inscripción al Dios no conocido. Eso es un poco de contexto cultural, pero aquí está el detalle. Basado en estos pasajes que hemos leído, quiero responder a la pregunta, ustedes los tienen en su boletín. Y si Dios no existiera, escríbalo por favor, tenga la bondad.
adoraríamos, si ponemos el punto 1 en la pantalla, y si Dios no existiera, número 1, escríbalo, adoraríamos sin conocer a quién Dios vamos a adorar. Basado en estos pasajes, habían muchos dioses y cada quien podía adorar al Dios que más le parecía bien. ¿Qué quiere enseñarnos Dios el día de hoy a nosotros? Para los que niegan a Dios o para los que dudan de Dios. Si Dios no existiera, este pasaje nos quiere enseñar que adoraríamos sin conocer a quién. Ustedes ven en la pantalla, eso solamente es un grupo, hay 4x4, 16 sectas y religiones, solo hay 16, pero son más de 3.200. Pero estas son las más fuertes que ustedes ven allí. Allí tenemos judaísmo, es un grupo. El judaísmo, para los que no saben, un judaísmo político de ahora odia al Mesías hasta la muerte, lo aborrece, blasfema de Jesucristo hasta la muerte, el judaísmo político que tenemos ahora. No estoy hablando de un judaísmo del Antiguo Testamento, un judaísmo que nació de las raíces hebreas, de un pueblo que ya pasó, que ya vivió, que ya están enterrados 2000 años atrás. Estoy hablando de un judaísmo de ahí en adelante. Un judaísmo que se mantuvo negando a Jesucristo. Y hay muchos indicios y videos y pruebas de judíos que no creen en Cristo, la mayoría, especialmente el pueblo de Israel, que blasfeman de Jesús y lo maldicen a Jesús literalmente. Yo lo he visto, yo lo he escuchado. Por eso puse el judaísmo, es una secta aborrecedora del Salvador, de Jesucristo. Tenemos el islamismo, el cristianismo. Bueno, no es una secta el cristianismo, pero dentro del cristianismo está el catolicismo y están muchísimos otros grupos que no aceptan a Jesús. En este caso, tenemos el hindú, etcétera, etcétera. Si nosotros, miren, creyéramos que Dios no existiera, vamos a terminar adorando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos puso una cosita dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro corazón, que se llama conciencia, así se llama. Y todos tenemos esa conciencia, vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que nos dice a nosotros que sí existe Dios. Porque somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y Dios a todos nos puso esa conciencia que nos dice que sí hay un Dios. Ojo con esto, es importante. Por ende, significa que todos los seres humanos somos seres religiosos. Por naturaleza, somos seres religiosos. El ateo es un ser religioso, sí, sí lo es. El gnóstico, el agnóstico, todos los sectarios todos los seres humanos somos seres religiosos por naturaleza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, creados para Dios y para adorar a Dios. Y naturalmente somos seres religiosos. Entonces, si no adoramos al Dios correcto, al Dios no conocido en la inscripción de Pablo, al Dios correcto, vamos a terminar adorando lo que sea. Y eso es lo que pasa en el mundo de hoy. Porque en el mundo de hoy, por el hecho de que somos por naturaleza seres religiosos, siempre vamos a terminar adorando cualquier cosa. Y si alguien no nos conduce a adorar al Dios no conocido, en este caso al que Pablo lo hizo conocer, si no adoramos al Dios correcto, Jehová Dios de los ejércitos, encarnado en la persona de Jesucristo, entonces vamos a terminar adorando cualquier cosa. Por ejemplo, los indígenas adoran a la Pachamama, la Madre Tierra. ¿Sí ves? ¿Por qué? ¿Por qué adoran a la Madre Tierra? Los hindúes adoran a las ratas. Adoran a las vacas y no se las comen. Adoran a las serpientes. Adoran más de 4.500 animales. Tienen más de 4.500 dioses. ¿Sabías eso? Eso lo supe hace 18 años atrás en una conferencia de Misión Transcultural de Comibán.
Adoran más de 4.500 animales y uno se pregunta, ¿y por qué? Mira, la respuesta es muy simple, como hemos venido dando en esta serie. Dios a todos nos puso una conciencia de que Dios existe, por naturaleza somos seres religiosos, entonces terminamos adorando lo que sea porque todos somos seres religiosos. Alguien me preguntó en una conferencia que estaba dando de ateísmo, ¿y si los ateos no creemos en Dios, también somos seres religiosos? Sí, 100%, también eres un ser religioso. ¿Por qué? El ateísmo dice no hay Dios, no existe Dios. Pruébamelo, no hay Dios. Niega rotundamente a Dios. Por ende, niega el infierno, niega el cielo, niega muchas cosas creadas. Pero aquí está el detalle. La negación de Dios lo lleva a adorarse y a crearse un Dios ellos mismos. En otras palabras, lo voy a poner bien simple. El ateo se formó su propia religión. Él dice, yo soy Dios. Eso es el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Es yo soy Dios. Ahora, hay dos tipos de ateísmo. El ateísmo práctico y el ateísmo clásico que normalmente conocemos que niega a Dios. ¿Cuál es el ateísmo práctico? El ateísmo práctico es aquel, incluyendo en todas las religiones, que dicen Dios sí existe, sí aceptan a Dios, sí aceptan la existencia. Dicen Dios sí existe, Dios es grande, Dios es maravilloso. Unos dicen Dios sí existe, otros dicen Dios sí es real y están involucrados todos aquellos, pero ellos viven como que si Dios no existiera. Eso se llama ateísmo práctico. Y el ateísmo clásico, el normal, el que tenemos, es aquel que lo niega porque dice, no hay Dios, yo soy Dios, yo me adoro a mí mismo, yo adoro mi vida. Entonces, todos fuimos creados por naturaleza seres religiosos. Y si no adoramos al verdadero Dios, a Jesucristo, quien murió, quien resucitó, es lo que dice el pasaje que leímos, entonces vamos a terminar adorando cualquier cosa. Se adora ahora a la Madre Tierra para el Día de la Tierra. Se adora animales, se adoran ídolos, imágenes, se adoran personajes, se adoran a uno mismo, hedonismo, ¿no? Narcisismo. Se adoran el ambiente, se adoran la creación, no al creador. Hoy en día todo es adorable. Entonces, si Dios no existiera, como ustedes tienen en sus boletines, adoraríamos sin conocer a quién estamos adorando. Ahora entiende por qué cuando usted escucha, no, ellos adoran a la cobra, a la serpiente. ¿Usted ahora entiende por qué adoran a la serpiente? Porque por naturaleza somos seres religiosos. Y si no buscamos a Dios, al Dios de verdad, de corazón, vamos a terminar adorando todo lo que sea. Y el mundo adora hoy todo aquello. ¿De dónde sacamos ese principio si ponemos el pasaje? Ayúdenme a leer. Mira, estamos comprendiendo algo. Estamos hablando de que si Dios no existiera, adoraríamos sin conocer qué adoramos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que alguien les mencionó el Evangelio, les presentó el Evangelio y recibieron a Cristo? Gracias. Porque si alguien a mí no me hubiese presentado al verdadero Dios, al Dios no conocido de la inscripción de Pablo, a lo mejor yo hubiese formado parte de algunas de las sectas que están por allí y no estuviera adorando al Dios verdadero y real. Y muchas personas así están. Y uno dice, pero ¿por qué estás en esa secta donde en esa secta matar personas te da más privilegios en el cielo? ¿Hay sectas así? Sí hay. Tienen más privilegios matar. Y en el cielo hay más privilegios. ¿Y por qué? ¿Pero por qué creen ellos en eso? Repito, todos somos seres religiosos. Naturalmente lo somos. Y si alguien no nos conduce al verdadero evangelio, entonces vamos a caer en cualquier otro grupo. Y es peligroso. Vamos a leer 1, 2 y 3. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito esta inscripción: al Dios no conocido. Y luego termina diciendo, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle. Había un grupito que sí adoraba.
Habían varios grupos de varios dioses que adoraban, pero acá había un grupito que sí adoraban a ese Dios, pero, dice Pablo, lo adoran sin conocerle, y es a ese Dios al que yo he venido a predicarles, para que lo conozcan. Mira, dejemos el pasaje allí. Dice, observo que sois muy religiosos. Ojo con esto. En el griego original, ¿por qué menciono el griego original allí? Cuando dice, observo que sois muy religiosos, porque ese fue el idioma original en que se escribió la Biblia. Y es la mejor manera de interpretarlo y de nosotros llegar a conocer al Dios vivo y verdadero. Esa es la mejor forma. Cuando dice, observo que sois muy religiosos, esa palabra, religiosos, en el griego es deisidai nomesteros. No la escriban, es bastante larga. La voy a repetir, es deisidai nomesteros, así se llama en el griego. ¿Y qué significa religioso? Literalmente, cuando Pablo les dice allí en el original, sois muy religiosos, literalmente significa miedo a los dioses. Eso es lo que quiere decir. Si a mí me tocara participar en una traducción nueva de la Biblia, yo lo tradujera así. En lugar de sois muy religiosos, yo lo tradujera le tienen miedo a los dioses. Por eso tenían varios tipos de dioses y hasta uno por un caso al Dios no conocido, el que quiere adóralo, para que no se nos escape ninguno, porque le tenían miedo a los dioses. Allí está el principio en el idioma original. Eso, vosotros sois muy religiosos, en otras palabras, le tienen miedo a los dioses. También significa son muy supersticiosos. Ahí toco madera, eso es superstición. ¿Cuántos han tocado madera alguna vez en la vida? ¿Alguna vez? Ya se hicieron cristianos, ya no tocan madera, ahora tocan Biblia. ¿Sí o no? Ahora tocan Biblia, ahora tocan el cielo con la oración. Eso es buenísimo, eso es maravilloso, hay que hacerlo. ¿Cuántos sabían para esas supersticiones? Porque es lo que quiere decir, soy muy religioso, o sea, son supersticiosos. ¿Cuántos no se bañaron por 2, 3 días en Semana Santa? Yo soy el único. Me siento avergonzado por ustedes. Yo he sido el único que no me he bañado 3 días. ¿Por qué? Porque mi mamá me decía cuando no conocíamos a Jesús, ojo, adorábamos todos los demás dioses, menos el de acá, el Dios no conocido. No conocíamos al Señor y mamá era muy supersticiosa. Mamá tiene descendencia china, su bisabuelo fue chino y hay una mezcla, etcétera, etcétera. Y ellos, los orientales, los asiáticos, son supersticiosos por todas partes. Ella decía, Johnny, y a todos nosotros, 6 hijos, 5 hermanas mujeres, yo soy el único hijo varón. Nos decía, Semana Santa no se hablan malas palabras, no se grita, no se desobedece a los padres, no pelean entre hermanos, no se bañan, no comemos carne, etcétera, etcétera. Y no nos bañábamos, de veras. Ya nos picaba el cuerpo hasta por muchísimos días y un calor tremendo y no había aire acondicionado en ese tiempo, no había, es increíble, pero mira, mucha superstición. Y aquí esta palabra, observo que soy muy religioso, también significa superstición, el San Antonio. ¿Cuántas de ustedes tuvieron al San Antonio? Una estampa, una imagen, pero el secreto es boca abajo para que te traiga un buen novio. Un buen esposo. Amén. Praise the Lord. Mira, a mi esposa le funcionó. ¿Sabías tú que ella cargaba el San Antonio? En serio, lo digo en serio, no estoy bromeando ahorita. En serio, ella lo tenía. Y una vez que me consiguió, ay. Ahora sí, vaya para allá San Antonio, para otro lado, ¿no? Mira. Religiosos, supersticiosos, tenían curiosidad intelectual, tenían respeto a todos los dioses, muy supersticiosos. Ay, sí, mira, hay muchas supersticiones el día de hoy. Mamá ponía sábilas en las ventanas para que los malos espíritus se espanten. Ponía una Biblia enorme, católica, que compró enorme, a la entrada de la puerta para que los demonios no entraran. Mucha superstición, créemelo. Mi mamá me decía, Johnny, no tienes que señalar el arco iris con el dedo porque se te seca.
créanme lo que cuando salía al arco iris me metía las manos aquí, en los bolsillos. Tenía un miedo terrible. Me decía, no te comas la semilla de las naranjas, porque si te comes una semilla te va a criar una planta de aquí y vives toda la vida con la boca abierta con el árbol allí. Créanmelo, es increíble. Por eso les di un contexto. Mamá viene de descendencia asiática, ¿no? Entonces, todo es pura superstición, etcétera, etcétera. Cuando nosotros encontramos aquí, mira esto, luego tenemos una siguiente palabra, al Dios no conocido. Ojo con eso, al Dios no conocido. En el griego es agnosto Deos. Ese es más sencillo. Si gusta, escríbela así. Agnostos Deos. Es A-G-N-O-S-T-O-S. Así, agnostos. A-G de gato, N-O-S-T-O-S. Y luego Deos. En el griego, Dios se escribe T-H-E-O-S. Así, o si es Dios en singular solamente A-T-H-E-O, Deo. Pero aquí como es Dios no conocido está en plural, Deos. Eso significa en el griego. ¿Qué quiere decir eso? Mira, representa ignorancia espiritual. En otras palabras, ustedes tienen miedo a los dioses en el griego, son demasiado supersticiosos y están adorando al Dios que no conocen. Eso es lo que significa en el griego. Ignorancia espiritual. Los griegos tenían miedo de dejar afuera, como he dicho, a muchos otros dioses, a un culto olvidado, etcétera, etcétera. Y para ellos era importante no dejar a ninguno de los dioses. Tenían muchísimos dioses y a través de eso mostraban su espiritualidad, su temor, su politeísmo, porque eran politeístas. Poli es muchos. Deístas, dioses, muchos dioses. Politeísta es muchos dioses tenían. Atenas estaba llena de estatuas, de templos, altares. Hoy sucede lo mismo. Lo que en ese tiempo, 2000 años atrás, estoy hablando 2000 años atrás en que se escribió ese pasaje, ¿ha pasado algo acaso de eso? Mi respuesta es no. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Hoy también tenemos altares, altares y altares, nada más que están disfrazados o barnizados con diferentes formas. Pero hoy sigue la idolatría. ¿Se ha terminado la idolatría 2000 años atrás? No, la idolatría continúa y se ha hecho más fuerte. Nada más que en ese tiempo eran en estatuas de bronce, diferentes tipos de metales, de piedras, etcétera, etcétera. Hoy ya no tenemos esa misma idolatría porque hoy adorar una imagen ya eso es cosa del pasado. Eso ya no está a la moda. Adorar a una estatua de bronce, de oro, de metales, de cualquier material que sea, hoy ya eso pasó de moda, ya no se está adorando. ¿Por qué? Porque se ha reemplazado esos ídolos con otros tipos de ídolos. Unos dicen, por ejemplo, que Dios es el universo. Tengan cuidado cuando ustedes escuchen a alguien decir que Dios es el universo, que el universo nos ayude. No. Que la madre naturaleza nos ayude, que la madre tierra nos ayude. No. Mira, hoy se han disfrazado 2000 años atrás de todos esos ídolos hoy con esto que nosotros estamos mencionando. Unos dicen que Dios es el universo, otros llaman que Dios es una energía, es la energía de Dios. Cuidado con eso. Otros dicen que Dios es la naturaleza. Cuidado con eso. Otros dicen que es la divinidad interior en cada uno. Hay un Dios. Ojo con eso, cuidado. Algunos lo reducen a una experiencia emocional o mística. Y ahí está Dios. Y escucharon un ruido y ahí está Dios. Y miraron algo, un holograma con tanta tecnología que tenemos ahora y ahí está Dios. Cuidado. Cuidado, hay que tener cuidado. La verdad es que sin un Dios real y definido, porque vamos a definir a Dios, ¿no? Bueno, ya está definido, vamos a demostrar. Cada quien va a terminar inventando su propio Dios. Incluso se han sustituido las estatuas por, ustedes tienen allí en sus boletines, por el deísmo, ¿sí ven? Ya hoy en día la gente no tiene estatuas en las ciudades para adorar. Ya no, incluso las iglesias que lo tenían lo están sacando de a poquito. Pero se ha reemplazado toda esa idolatría al día de hoy por el deísmo. El deísmo cree que en un Dios muy distante,
bien distante, que creó el mundo, pero no se involucra en los problemas y en los asuntos relacionados al mundo, que Dios no está involucrado en tu vida, que Dios no está involucrado en tus enfermedades, que Dios no está involucrado en tus problemas, que Dios está muy lejos, está muy distante. Sí lo acepta el deísmo. Dice que sí hay Dios, pero viven como que si Dios no existiera. Ese es el deísmo. Lo aceptan, pero dicen, no creo que Dios te vaya a hacer el milagro. No creo que Dios te vaya a sanar. No creo que Dios vaya a ayudarte con el problema que tienen tus hijos. No creo que Dios te vaya a ayudar con el problema grande en tu matrimonio. Eso se llama deísmo. Ahora, se han seguido reemplazando ¿con qué más? Con el panteísmo. Son diferentes tipos de formas de reemplazar la idolatría. Panteísmo afirma que todo es Dios y que Dios es todo. Pan en el griego es todo. Y deo o deísmo, ya saben, dioses, ¿no? O sea, todo es Dios. Ellos afirman que Dios es todo y que todo es Dios. El árbol es Dios. Por eso el panteísmo está asociado con los que creen en la reencarnación. En los que dicen, si tú fuiste una buena persona, tú vas a reencarnar en un kiri, en una mascota adorable. Pero si fuiste una mala persona, vas a reencarnar en una víbora. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Entonces, en el panteísmo, todo es Dios, afirma que cualquier cosa, todo es Dios. Para el panteísta, los árboles, las personas, la naturaleza, cualquier cosa es Dios. Ahora, otro reemplazo que se ha tenido el día de hoy, en 2000 años de historia se han venido reemplazando esa idolatría y se llama también politeísmo moderno. Poli, muchos, variados. El politeísmo moderno venera el dinero, el placer, el ego. Eso es el politeísmo moderno, que cree que todo eso puede llegar a ser un Dios. Sin darse cuenta, pueden adorarlo sin darse cuenta. Ojo con esto. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que una persona ha hecho de su dinero un Dios? Cuando lo pone en primer lugar. Eso es idolatría. Ahí cayó en ese politeísmo. Si yo sé que a una persona le interesa más su cuenta de Facebook, de Instagram o de TikTok y le consume más el tiempo, su energía, el tiempo de calidad que le debe de dar a su cónyuge, a sus hijos, el bebé, están con la mamila así y el bebé está tirado en el piso pero estás en TikTok. Mira, es poner esas cosas en primer lugar antes que a tu familia y con más razón antes que a Dios. Eso es un ídolo. Eso es una idolatría. ¿Qué es idolatría? Es poner una cosa en primer lugar antes que a Dios. Mi patineta, el que me agarra mi patineta me la quiebra. Yo escuché una noticia que fue real. Por una patineta mató a otra persona. Ese es su ídolo. Porque está poniendo en primer lugar una cosa antes que a Dios y por ende antes que las personas que nos rodean. Es increíble. Ahora, esos dioses a quienes adoraban en ese tiempo siguen siendo reemplazados el día de hoy, también con, más abajo usted ve, pluralismo religioso. Sostiene que todas las creencias llevan a Dios. ¿Cuántos han escuchado alguna vez que dicen, no, todas las religiones llevan a Dios? ¿Cuántos han escuchado alguna vez eso? Yo. A mí me lo dicen en mi cara. Cuando yo estoy predicando el evangelio y me dicen, no, todas las religiones nos llevan a Dios. Así que todas son buenas, no tienes que hablar nada mal de las demás religiones. Eso se llama pluralismo, así, religioso. Sostiene que toda creencia lleva a Dios. Cualquier secta, religión, lo que sea, lleva a Dios. Lo ves en la pantalla. Y ese pluralismo religioso tiene una raíz. Hay un brazo allí que se llama sincretismo religioso. El pluralismo religioso crea sincretismo religioso. ¿Qué es eso? Es la unión de varias religiones con Cristo. Así se llama, sincretismo religioso. Es que uno, el catolicismo, uno, el calvinismo, uno, cualquier otra religión, más Dios, se llama sincretismo. Y eso ha ocurrido y ocurrió
4 décadas atrás. Cuando los misioneros de Estados Unidos iban a predicar a toda América Latina el Evangelio, llevando el Evangelio puro del Señor, se encontraron en grupos de indígenas que ellos creían en la Pachamama, adoraban al sol, adoraban a la tierra, adoraban las cosechas, adoraban dioses. Y si vamos hasta arriba, hasta México, por ejemplo, el pozole. ¿Cuántos saben lo que es el pozole? ¿Cuántos han comido el pozole? Es riquísimo. A mí si me invitan, denme pozole. Eso es una maravilla, es riquísimo. Pero ¿sabes tú cómo se originó el pozole? Estamos hablando del sincretismo religioso, que se mezclan las creencias y supersticiones con Cristo. ¿Saben cómo empezó el pozole? El pozole originalmente es con carne de seres humanos. ¡Ay, Dios! ¿Es real? Sí, es real. Es real. Así empezó, originalmente así empezó el pozole. ¿Ya no vas a comer pozole? No, pues síguele comiendo porque el pozole es rico de puerco, de pollo, etcétera, etcétera. El pozole es una maravilla, pero nada más es una historia real. Así empezó el pozole. Tremendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mira, estamos hablando del pluralismo religioso, la última parte, que de allí sale el sincretismo. Entonces se mezcló, los misioneros permitieron que se mezclen todos esos tipos de adoraciones, más el evangelio para ganar a toda la tribu para Cristo, y nació el sincretismo religioso. Mandaron las agencias misioneras de Estados Unidos a llamar a los misioneros. Estoy hablando de 40 años hacia atrás, 40, 100 años hacia atrás. Mira, mandaron a llamarlo y dijeron: tenemos un problema serio, un problema muy grave. ¿Por qué? Porque nuestros misioneros, ustedes, han mezclado y han hecho sincretismo religioso. Regresen nuevamente, se los adoctrinó, regresen nuevamente y presenten el evangelio puro del Señor. Tremendo. Mira, hay muchos dioses que el hombre se ha inventado el día de hoy, pero la Biblia no presenta a un Dios así. No presenta a un Dios vago, impersonal. No todo lo que se llama Dios merece ese título de ser Dios, porque habían dioses con títulos, pero había al Dios no conocido, un título allí. Ojo con esto. Muchos hoy dicen: yo creo en Dios a mi manera. Así dicen muchos. Otros dicen: yo creo en el Dios verdadero de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero Dios no se ajusta a formas. Todos esos sincretismos, todas esas deidades, panteísmo, pluralismo, todo lo que hemos visto, mira, Dios no se ajusta a nuestra manera de adorar. Por eso estamos mirando, y si Dios no existiera, adoraríamos sin saber qué estuviéramos adorando. Ahora sí la pregunta: ¿estamos seguros de quién estamos adorando? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de quién estás adorando? Esto es increíble, ¿no? Entonces, muchos pueden decir: yo creo a Dios a mi manera, pero no hay formas y diferentes maneras de adorar a Dios no existen. Él es quien nos llama a conocernos a su manera, a la manera de Dios. Creer en algo puede tranquilizar la conciencia, pero no salva el alma. Creer en el panteísmo, creer en el deísmo, en el pluralismo, creer en ti mismo, creer en cualquier otra cosa, mira, podría tranquilizarte temporalmente, pero no salva tu alma. Muchas personas hoy son muy sinceras en su fe. ¿Cuántos tienen amigos que son sinceros en su fe? Yo. Y yo tengo amigos ateos, agnósticos, panteístas, moralistas, y son muy sinceros en su fe, pero ellos están perdidos. No han encontrado el camino del Dios no conocido. No han encontrado al Dios verdadero. Ellos son sinceros en su fe, en su grupo, en su lugar, en su iglesia, en su secta. Pero están perdidos porque han perdido la fe, la esperanza. Han tomado varios caminos de varios dioses, pero no han llegado al Dios no conocido. Mira, buscan a Dios entre altares modernos como los que tenemos atrás. Buscan a Dios relaciones, buscan en Dios, o sea, ojo con esto, buscan a Dios entre altares, dinero, fama, logros, experiencias, y no hay nada de malo en obtener eso, pero cuando se trata de buscar a Dios no lo vamos a encontrar allí. ¿Es malo que tú seas famoso? No. Yo te ruego, sé famoso, en serio. ¿Es malo tener dinero? No. Yo te ruego, ten mucho dinero y así bendices al mundo entero, en serio. ¿Es malo tener fama? No. Sé famosísimo. ¿Es malo tener logros? No, no es malo. Aquí estamos hablando de buscar a Dios, que a Dios no lo vamos a buscar por esos medios. Y muchos
tratan de buscar a Dios utilizando esos medios, esas experiencias, pero se dan cuenta que sienten que algo falta. Se dan cuenta que hay un vacío en sus vidas, pero no saben que es el alma que está clamando por su Creador. Y están buscando a Dios en diferentes formas. Increíble. La buena noticia es que Dios no es un desconocido. Dios puede ser hallado. Él dijo, buscadme, entre tanto que puedo ser hallado, puedo ser encontrado. La buena noticia es que Dios sí lo podemos conocer. Aunque la inscripción dice al Dios no conocido, Dios sí se puede dar a conocer. Ya lo vamos a ver en el tercer punto. En segundo lugar, escríbalo. Estamos mirando. Y si Dios no existiera, ojo con esto, escriban número 2, reduciríamos lo divino a lo humano. Lo divino lo reduciríamos hasta hacerlo humano si no existiera Dios. ¿De dónde sacamos ese principio? Mira lo que dice Hechos 17, 24, si lo ponemos en la pantalla. Hechos 17, 24. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Para los que dicen, esta es la iglesia. No, este es un edificio. La iglesia es usted. La iglesia es todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y salvador. Y Cristo no habita, como dice el pasaje allí, dejamos ese pasaje, en templos hechos de manos. Estos son hechos de manos, edificio. Y si guardamos respeto, claro, tiene que tener un profundo respeto este lugar, porque es un lugar donde lo dedicamos para adorar a Dios. Pero cuando dice no habita en templos hechos de manos de hombres, se está refiriendo a que no es un edificio físico, no son las piedras, no es el lugar. Él habita dentro de cada aquel que él ha recibido como único y suficiente Salvador. Y dice allí, hizo el mundo. Examinemos esa palabra cuando dice hizo. En el griego, hizo el mundo. Hizo quiere decir poieo, así, P-O-I-E-O, poieo, quiere decir hizo, la palabra hizo, hacer, viene de hacer, implica una acción soberana. La idea en el idioma original griego, poieo, es que Dios con sus propias manos lo hizo, y lo hizo de forma deliberada, sin ayuda. Eso me gustó del idioma original, eso me gustó del griego, cuando encontré que lo hizo sin ayuda de nadie. Porque es que hay muchísimas religiones que están diciendo que Dios tuvo que tener ayuda. Dios tuvo una ayuda para crear todas las cosas perfectas que hay. Y están reduciendo lo divino a lo humano. Cuando usted y yo decimos, hey, este lugar es sagrado, mira, no es sagrado. Se le guarda un profundo respeto, sí, un profundo respeto. Pero si usted cree que todo esto es sagrado, no lo es. Usted está reduciendo lo divino a lo humano. Sagrado es nuestra vida. Eso es sagrado, es su vida, su corazón. Por eso los seres humanos merecen respeto, porque es templo, creación de Dios. Y si ha recibido a Jesús, es templo de Dios. Sagrado es nuestra vida. Es mi comportamiento, mi conducta, mi carácter, mi forma de ser. Eso es sagrado. Es sagrado todo mi ser, toda mi vida. Por eso se le dice a los jóvenes, no tengas relaciones íntimas antes del matrimonio. Primero cásate, porque es sagrado. Ayer, la semana que pasó, vimos que Dios puso una conciencia de cómo sabemos lo que es el bien y el mal. ¿Se acuerdan? ¿Quién nos enseñó qué está bueno y qué está malo? Que matar es bueno y que ayudar a otro, que matar es malo y ayudar a otros es bueno. ¿Quién nos puso eso? Ojo con esto. Esto es importante. Entonces, allí la frase es que lo hizo sin ayuda. Luego tenemos la frase, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sí ves? No habita en templos hechos por manos humanas. Estaba investigando y es una crítica directa al pensamiento griego que encerraba lo divino en espacios limitados y manipulables. Por eso Pablo escribe eso, porque los griegos hacían altares y decían que ese era Dios,
y otro altar para otro Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Y luego al Dios no conocido, ese es Dios. Y ese es Dios, el Dios nuestro, el que Pablo predicó. Entonces, por eso cuando dice no habita en templos hechos por manos humanas, Pablo lo que está diciendo ahí es criticando el pensamiento griego que encerraba lo divino a lo humano, lo reducía a espacios limitados y manipulados. Porque ellos manipulaban para que la gente crea que ese era Dios, sí, ese es Dios, sí, ese es Dios, sí. El Dios de la fertilidad, ajá. Ese es el Dios de las riquezas, el Dios Mamón en el griego, ¿se acuerdan? Artemisa, la diosa griega de la fertilidad con muchísimas inmoralidades sexuales, etc. Para cada cosa había un Dios, créemelo, para todo había un Dios. Entonces Pablo cuando dice allí en el pasaje, no habita en templos hechos por manos humanas, los está criticando porque ellos estaban encerrando a Dios, están reduciendo lo divino a lo humano y porque ellos manipulaban las mentes de las personas. El que tiene la información manipula las mentes. El que tiene la propaganda manipula las mentes. El que tiene el micrófono manipula las mentes. Eso estaban haciendo ellos. Estaban manipulando porque no estaban enseñando la palabra de Dios. Ojo con esto, es increíble. Entonces, esto es un golpe a todas las religiones que creen en los ritos, en las ofrendas, para manipular a Dios. Incluso hay creyentes que dicen, Dios, si tú me sanas de este cáncer, yo voy a ser un misionero allá donde viven los caníbales. Y piensan que así están manipulando a Dios. ¿Ha escuchado usted decir a creyentes, y lo digo como crítica constructiva, porque ese es mi estilo? Ustedes saben, mi estilo no es dar críticas. Normalmente no hago eso. Pero esto es una crítica constructiva para nosotros como creyentes. Decimos, Señor, si tú me ayudas en esta, si tú me sacas de esta, yo, Señor, voy a leer la Biblia todo el año sin parar, cada día 1 hora. Eso es una manipulación. Y por eso Pablo les dice, no habita en templos hechos por manos humanas, para exhortarlos a que no manipulen, no hagan cosas. No arrastren a las personas por malas enseñanzas, malos caminos, malos estilos de adoración. No los arrastren, les está diciendo allí. Pablo proclama que este Dios no es un Dios entre muchos, ojo con esto, sino que este Dios no conocido es el creador y nos da detalles de quién es Él. Si gusta, escríbelo. Mira, en la Biblia, escríbelo si gusta, tenemos detalles de quién es Dios. Creador, escribe la palabra creador, Génesis 1:1. Creador, donde Dios hizo de la nada, hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay, de la nada, y no necesitó ayuda. Ojo. Número 2, omnipotente, escríbelo. La Biblia menciona que Dios tiene todo el poder. Jeremías 32:17, que es omnipotente, es todopoderoso, omni. Ojo con esto, poderoso, omnipotente, todopoderoso. También la Biblia, número 3, escríbelo, es eterno. Eterno, Salmos 92. O sea, no tiene principio y no tiene fin. Es sin principio y es sin fin. Lo vimos la semana pasada, eterno. Número 4, es personal. Dios es una persona. No es de carne y huesos como nosotros, pero su carácter demuestra que es una persona. Su carácter, su forma de ser, sus actitudes, es de una persona como nosotros, aunque no es de carne y hueso como nosotros. Dios es personal. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios conoce, Dios habla, Dios ama, Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta al caído, Dios consuela al que está pasando momentos difíciles. ¿Cuánto creen eso? Sí, Dios es personal. Dios está con nosotros. Número 5, Dios es santo y justo. Si gusta, escríbelo. Isaías 6:3. Santo y justo. No puede ser corrompido Dios. Y es que su santidad no permite cosas anormales y pecaminosas en su morada, en su casa, que se llama cielo. Por eso es que sin paz y sin santidad es difícil lograr estar con el Señor. Y número 6, es cercano. Jeremías 29:13. Él se deja encontrar. Cuando la Biblia habla en Jeremías y cuando la Biblia habla, en toda la Biblia habla que Dios es cercano, lo que está diciendo es que Él se deja buscar, se deja encontrar, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado.
Él se deja encontrar. Y tú puedes buscarle. Y Él puede dejarse encontrar, sí. Date cuenta como que eres un niño que está jugando a las escondidas con Dios. Y tú estás en la pared y con las manos allí contando, jugando con el Señor en el buen sentido. Y estás contando del 1 hasta el 10, no al 100, es muy largo, hasta el 10. Y Jesús aparentemente hace que se esconde debajo de una mesa que no tiene un mantel y que se ven solo las 4 patas de la mesa y allí se ve Jesús clarito. Así es Jesús, se deja encontrar. Mira, en el original, cuando hablamos de que Dios es cercano, en el original hebreo, no en el griego, en el hebreo, Antiguo Testamento fue escrito en ese idioma, es así, que Él se deja encontrar porque te ama. Dios te ama en lo más profundo de su ser. Te quiere. Y no te critica, créemelo, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Saben quiénes criticamos? Nosotros los humanos somos los que nos criticamos. Nosotros somos buenísimos. Parece, yo te lo dije. Es que te dije. Y es que te lo dije. Mira, Dios se deja encontrar, eso es cercano, es maravilloso. Algún día vamos a estar hablando de esa palabra cercano en el hebreo. Es una maravilla Dios. Y está en todas partes. Ahora mismo vas a casa, ve a casa y tienes un problema, lo que sea, ora a Dios. Él se va a dejar encontrar. En serio. Tú solo ora y cuenta hasta 10, Él se va a dejar encontrar. De cualquier manera, Él va a hablar a tu mente, a tu corazón, o te va a dar paz, va a dar respuesta, o vas a recibir una llamada, o vas a recibir un milagro. Pero Dios es así. Dios es real, Dios es presente. Él te quiere ayudar. Este Dios no solo existe. Mira, no solo existe Dios, tremendo. Quiere ser conocido. Vamos, juega a las escondidas con Dios. Dile, Dios, voy a contar hasta 10. Y comienza a orar. Cree en Dios. Que no haya interrupciones. Enciérrate en tu cuarto. O ve a la montaña. Y ve y di, Dios, aquí estoy. Habla con Dios. Dios puede ser conocido. Dios no solo existe. Quiere que tú le conozcas más. Hoy lo estamos conociendo por su palabra. Cada domingo que escudriñamos su palabra lo estamos conociendo. ¿Cuántos han sentido que han estado conociendo un poquito más a Dios? Un poquito más. Sí. Cada vez que escudriñamos la Biblia, lo estamos conociendo. Es un reto para nosotros. Mira, Él es Padre, Él es Rey. No es una fuerza, no es una fuerza impersonal, no es una fuerza sin rostro, no. Dios en la Biblia lo menciona con rostro. Él es Padre, Rey, Salvador, Sanador, Ayudador. Qué increíble es Dios. Y lo demuestra en la cruz. Él dijo, perdónalos, y nos incluye a nosotros, porque no saben lo que hacen. Eso es Dios. No solo existe, quiere que lo conozcas más profundamente. Cuando no conocemos al Dios eterno, hacemos versiones pequeñas de Él. Y lo reducimos. Lo reducimos a nuestras creencias. Y lo reducimos pensando, ay, pues, si yo hoy voy a la iglesia, hoy voy a recibir su bendición. Eso es lógico, sí lo vas a recibir, pero no tienes que venir con esa idea. No tienes que venir con esa idea. Dios sí lo hace. Tú vienes porque es tu amor por Dios. Tú asistes a la iglesia no porque te obligaron o no porque está bonito. No, sino porque tú amas a Dios. Y tú quieres cantarle con tus hermanos. Y tú quieres escuchar palabra de Dios. Por eso tú amas a Dios. Entonces, cuando nosotros no lo conocemos verdaderamente a Dios, lo manipulamos. Y por eso nuestras oraciones, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, magnificente, Salvador del mundo, omnipotente, omnisciente, porque pensamos que así lo impresionamos. Porque pensamos que así lo hacemos sentir bien a Dios. Y eso es manipulación. Mira, no lo conoces. No lo conoces. Y si lo conoces, necesitas más profundizar en él. Él no necesita eso. Y si algún día lo mencionamos, esas palabras lo vamos a decir con otra actitud, no para manipularlo. Lo vamos a hacer con actitud de adoración. Podemos decir todas esas palabras, sí, pero con otra actitud, no para impresionarlo. Es que a Dios no lo podemos impresionar.
Dios quiere que lo conozcamos mucho más. Cuando no lo conocemos, lo hacemos manejable a nuestra manera. Pero un Dios pequeño no puede sanar una herida grande. Y muchos de nosotros a veces podemos reducir a Dios con nuestras actitudes, nuestras oraciones, nuestra forma de pensar quién es Dios. Lo hacemos manejable. Y mira, un Dios así pequeño que lo hacemos no puede sanar nuestra herida tan grande que es. ¿Cuántos han sido heridos alguna vez en la vida? Heridos. Sí. Es que allá afuera nos hieren mucho. Los seres humanos nos herimos. Las parejas se hieren, sí, por más que se amen y por más que se respeten. ¿Se hieren las parejas alguna vez en la vida? Sí. Por más respeto y consideración. Es que somos humanos. De este lado de la eternidad nos herimos siempre. Y nos decepcionamos. Nosotros decepcionamos a otros y nos decepcionamos y otros nos decepcionan a nosotros. Así es, en esta humanidad nada es perfecto. Entonces, cuando no conocemos a Dios, lo reducimos. Y un Dios pequeño no puede sanar nuestras heridas enormes, grandes, no lo puede hacer. Pero el Dios verdadero no cabe en nuestra estructura pequeña. Él es libre, Él es cercano. Él está lleno de poder para restaurarnos, para amarnos. Mira lo que dice Isaías, si gusta escríbelo, 46:9 dice así, voy a leer, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice Dios. Dios, ¿qué debo de hacer para amarte más? Pues conocerme más, te dice Dios. ¿Cómo te conozco más, Dios? Hay muchas maneras. La principal es la Biblia, es su palabra. Esa es la principal. Y luego hay muchas otras formas. La oración, el ayuno, la lectura, asistencia a la iglesia, las consejerías, buenos libros cristianos, buena música cristiana, etcétera, etcétera. Pero la principal es la Escritura. Es la palabra de Dios. Número 3 y nos vamos a casa, escríbalo. Y si Dios no existiera, escríbalo, no sabríamos que Él nos llama al arrepentimiento. Es que si negamos a Dios, ¿cómo vamos a saber? Si aceptáramos que Dios no existiera, ¿cómo sabríamos que Dios nos llama al arrepentimiento? Tremendo. La semana pasada ya vimos el primer sermón de esta serie. ¿De veras existe Dios? Y estuvimos demostrando la existencia de Dios. La semana pasada lo demostramos. Ahora estamos mirando, y si Dios no existiera, no sabríamos que Él nos llama al arrepentimiento. ¿De dónde sacamos eso? Si ponemos, por favor, el pasaje. Mira lo que dice el pasaje. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Yo sé, ya les falta el almuerzo. Los chicharrones, yo ya sé. A mí también me faltan los chicharrones. Escucha bien, es importante esto. Voy a hacerlo breve para terminar. La palabra manda allí. Yo lo voy a hacer más breve ya, lo voy a cortar lo más que pueda. Mira, la palabra manda denota autoridad soberana. En el griego es espángelo, en el griego, y denota una autoridad soberana. Dios aquí no sugiere, cuando la palabra manda allí, espángelo, no es una sugerencia, es una orden de Dios. Y toda la creación debe de obedecer. ¿Cuántos han obedecido ya? Ya nos arrepentimos, ¿no? Ya recibimos a Jesús. Es una orden de Dios porque Dios nos ama, es para nuestro bien. Pero faltan millones de personas afuera que aún no son evangélicos, no son cristianos evangélicos todavía. Y la orden es para todos. Dice todos los hombres. Si ves más abajo dice todos y en todo lugar. La orden es para todos, ¿sí ves? Nos ordena el arrepentimiento. El llamado es universal. No importa de cualquier secta que seas. Si me estás escuchando, si me están escuchando en América Latina, no importa lo que tú creas, Dios nos llama a arrepentirnos. Eso nos llama a Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia. Metanoia en el griego. Si ven abajo dice se arrepientan, la palabra arrepentimiento. En el hebreo,
Antiguo Testamento, arrepentimiento es un cambio en las acciones en el hebreo. Arrepentimiento. Si gusta, escríbelo. Cambio en las acciones, en lo que haces. Eso es arrepentimiento. Si estás haciendo algo malo, deja de hacerlo y ya no lo haces. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no solo son lágrimas, eso es bueno y está bien eso. Y es mejor que hagamos eso, es mejor que botemos lágrimas, es buenísimo, eso está bien. Pero no es solo eso, esa es una parte chiquita de lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento en el hebreo es cambio de acciones. Si yo era muy, pero muy rencoroso o envidioso y ahora ya no guardo rencor ni envidio, ya no lo hago, eso es arrepentimiento, es un cambio de acciones. Encontré un meme en Facebook de un pájaro con un pico enorme que decía, ¿yo guardando rencor? Pero ni siquiera dinero puedo guardar, mucho más rencor, imagínense. Ojo. Y en el hebreo, la palabra allí, arrepentimiento, es metanoia, que quiere decir, se refiere a un cambio de mentalidad. En el hebreo, un cambio de acción. En el griego, un cambio de mentalidad. O sea, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Metanoia. Ambos son cruciales. Uniendo esos dos verbos, ojo con esto, vamos a encontrar que arrepentimiento es un cambio de manera de pensar porque va a ser un cambio de tus acciones, tu manera de vivir. ¿Sí ves? Es que es linda la Biblia. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, vamos a encontrar respuestas en la misma Biblia. La misma Biblia se responde a sí misma. Ese es un principio hermenéutico. Entonces, ¿qué es un arrepentimiento? No solo es llorar, sino cambiar tu manera de pensar y cambiar tu manera de actuar. Por eso el libro de Romanos dice, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir, tus acciones. No se olviden, metanoia en el griego, cambiar. Y no solamente llorar, es un cambio, debe de haber un cambio. ¿Cómo yo sé que está arrepentido mi cónyuge? ¿Cómo yo sé que está arrepentido mi hijo? ¿Cómo yo sé que está arrepentido mi oveja o esa persona? ¿O mi amigo, mi familiar porque me ofendió? No se olviden, cambio de pensar y cambio de actuar. En otras palabras, para poner más suave el cambio de pensar, lo voy a decir más suave. Piensa lo mismo que piensa Dios acerca del pecado. El día que usted y yo llegamos a pensar lo que Dios piensa acerca del pecado, bingo, la hicimos. Eres un nuevo cristiano. Tienes una nueva manera de pensar, metanoia. ¿Qué piensa Dios acerca del pecado? Pregúntele a su vecino, ayúdeme a predicar. Es la primera vez que lo hago aquí en este sermón. Pregúntele, ¿qué piensa Dios acerca del pecado? Y póngale un pecado. Robo, crimen, mentira, adulterio, lo que sea. ¿Qué piensa Dios acerca del pecado? Eso tenemos que pensar también nosotros. Eso. Y si llegamos a pensar eso también nosotros, la hicimos, de veras, la hicimos. Va a cambiar tu cosmovisión, tu manera de ver la vida cristiana en ti mismo, introspectivamente, en ti mismo. Tremendo. Muy bien. Ahora, el Dios verdadero no solo quiere ser conocido, sino que nos llama a cambiar. Porque ahí dice, ¿qué es arrepentimiento? Es cambiar mi manera de pensar acerca de Dios. Oh, es que Dios es Salvador y mandó a Cristo en la cruz. Cambio mi idea, yo quiero a Jesús. Yo quiero recibir a Cristo. Y recibe a Cristo como único y suficiente Salvador. Eso es arrepentimiento, es cambiar. También la idea es cambiar y dar un giro de 180 grados. Es un giro, dar un giro. Es darle la espalda al pecado, eso, así. Esa es otra idea. Donde yo digo, yo quiero a Jesús. Yo quiero arrepentirme. Eso es, arrepentir es decir, yo quiero a Jesús. Y yo quiero pensar lo que piensa Dios acerca de Jesús. Y Dios envió a Jesús a la cruz a morir
por nosotros los pecadores en la cruz. Tremendo. Y yo digo, yo quiero a ese Jesús, porque Dios me está diciendo que me arrepienta en todo lugar. Eso es arrepentimiento. ¿Cómo le explicamos a las personas cómo recibir a Jesús? Voy a estar explicando eso en unas semanas más atrás en otro lado. Porque es que es importante venir a Jesús. Pónganse de pie, tengan la bondad. Mira la pantalla, Dios puede ser conocido. Mira lo que ponemos en pantalla. ¿Dios sí puede ser conocido? Sí. Si lo ponemos, por favor. Hay dos formas de que podamos conocer a Dios. Esto cuando ustedes le pregunten, hey, ¿cómo yo conozco a Dios? Aquí está la clave. Creo que está siendo grabado por YouTube. Ustedes pueden ir al YouTube, tomarle un screenshot, lo que sea, y expliquen a la gente. Esto es importante. Mira, la revelación de Dios. Dios existe, puede ser conocido y se comunica con nosotros. Esto es parte de mi libro Panorama del Antiguo Testamento. Es la siguiente filmina. Hay dos maneras de conocer a Dios. Mira la primera, se llama revelación general. Por medio de la creación, todo lo creado, dice la Biblia, revela a Dios. Por medio de la conciencia, todos somos seres religiosos. Y por medio de la historia, porque la historia dice que sí hay un Dios. Eso se llama revelación general. Pero no es suficiente para ser salvos. Entonces, vamos a la segunda parte, clic. Esa es la revelación especial. Dios se revela de manera general, ya lo vimos, ahora de manera especial. ¿Sí lo ves allí? ¿Cuál es esa manera especial? Dios se revela a través de la palabra escrita. Se llama Biblia. Biblia. Y número 2, se revela por la palabra encarnada. Se llama Jesucristo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Sí ven? Palabra encarnada. Dios puede conocer. ¿Se puede conocer? Sí. Y ahí están las fuentes. Hay dos maneras.